Europa, tras la Primera Guerra Mundial, es un territorio herido. Alemania no solo ha perdido una guerra, ha perdido estabilidad, orgullo y futuro. En ese vacío, las ideas extremas encuentran espacio para crecer. Cuando una sociedad sufre, busca explicaciones simples para problemas complejos. Y casi siempre, busca culpables. Durante los años posteriores a 1918, teorías pseudocientíficas comienzan a circular con fuerza. Se habla de degeneración, de debilidad, de amenazas internas. La ciencia goza de prestigio. Sus palabras pesan. Cuando la ciencia habla, la sociedad escucha. Conceptos biológicos malinterpretados se transforman en argumentos políticos. La línea entre investigación y propaganda empieza a desdibujarse. En el año de 1933, el régimen nacionalsocialista llega al poder en Alemania. No llega solo con promesas económicas. Llega con una visión del mundo. Jerárquica, excluyente, obsesionada con la idea de pureza. La medicina y la biología son rápidamente integradas al proyecto del Estado. No como ciencias dedicadas a sanar, sino como herramientas para clasificar, seleccionar y justificar decisiones políticas. Ese mismo año, se aprueban leyes que permiten al Estado intervenir en la vida de las personas en nombre de la salud colectiva. Todo ocurre dentro de la ley. Y eso es lo más inquietante. Las personas dejan de ser individuos y pasan a ser casos, registros, números. Cuando el lenguaje se vuelve técnico, el sufrimiento se vuelve invisible. No todos los médicos están de acuerdo. Algunos dudan. Otros se adaptan. Algunos creen sinceramente en lo que hacen. Aquí comienza la verdadera pregunta moral: ¿qué hace una persona cuando su profesión choca con su conciencia? A mediados de la década de 1930, los campos de concentración se expanden. En un principio, presentados como centros de detención. En la práctica, espacios donde la dignidad humana queda suspendida. Para algunos sectores del régimen, estos lugares representan algo más: acceso ilimitado a personas sin derechos. La cámara se detiene en una puerta cerrada. La idea de que todo puede ser justificado en nombre del conocimiento comienza a tomar forma. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y cuando eso ocurre, el peligro se multiplica. La ciencia, poco a poco, deja de hacer preguntas éticas. En este punto, ya no se trata de teoría ni de leyes. Se trata de decisiones. Y algunas de esas decisiones cambiarán para siempre la historia de la medicina. Lo que comenzó como una idea ideológica está a punto de convertirse en práctica sistemática. Y una vez que la puerta se abre, ya no se puede cerrar. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, el régimen encuentra la justificación perfecta para acelerar procesos que antes avanzaban con cautela. La urgencia bélica convierte lo impensable en necesario. El Estado necesita soldados resistentes, cuerpos que soporten el frío, el hambre, la presión, el agotamiento. La ciencia es convocada para responder preguntas militares. No importa el costo humano, solo el resultado. Los campos de concentración dejan de ser solo espacios de encierro. Se transforman en lugares donde el control es absoluto. Para ciertos médicos, esto significa algo peligroso: ausencia total de límites. Algunas decisiones ya no pasan por tribunales ni por comités científicos. Bastan una firma y un sello. Cuando una sola persona decide sobre la vida de otra, la ciencia deja de ser neutral. La repetición anestesia la conciencia. Lo que al principio genera incomodidad, pronto se convierte en rutina. El horror no llega de golpe. Se instala poco a poco. Muchos médicos están integrados a estructuras militares. La obediencia es una virtud. Cuestionar órdenes se interpreta como traición. Y pocos están dispuestos a pagar ese precio. Los informes médicos hablan de resultados, no de personas. Cuando se eliminan los rostros, se facilita cualquier decisión. Algunos creen sinceramente que están contribuyendo al avance del conocimiento. La idea de estar haciendo historia se convierte en una excusa poderosa. No todos están convencidos. Pero dudar en voz alta es peligroso.
El silencio se convierte en una forma de supervivencia. Las prácticas cuentan con autorización del Estado. No son actos aislados. Son parte de una política sistemática. En tiempos de guerra, la moral se presenta como un lujo. La pregunta deja de ser ¿debemos hacerlo? Y pasa a ser ¿podemos permitirnos no hacerlo? Cuando la ciencia se separa de la ética, deja de reconocerse a sí misma. Lo que comenzó como excepción se vuelve sistema. La maquinaria ya está en marcha. A medida que la guerra avanza, las prácticas se expanden y se perfeccionan. El alcance es mayor de lo que muchos imaginan. En este momento, ya no se trata solo de obedecer órdenes. Se trata de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando cree que nadie lo está mirando. Pero la guerra no dura para siempre. Y cuando el conflicto empiece a inclinarse, el mundo comenzará a hacer preguntas que exigirán respuestas. Hacia la mitad de la década de 1940, la guerra comienza a cambiar de dirección. El avance que parecía imparable se vuelve incierto. Y cuando el poder se debilita, también lo hace el silencio. Cuanto más difícil se vuelve la guerra, más desesperadas se vuelven las decisiones. La ciencia es presionada para entregar resultados rápidos, concluyentes, útiles para un conflicto que ya no favorece al régimen. La prisa se convierte en norma. Ya no hay espacio para dudas, revisiones o discusiones internas. El sistema exige respuestas inmediatas. No todos los resultados son claros. Muchos informes se contradicen. La ciencia, forzada y manipulada, comienza a mostrar sus límites. Incluso desde dentro, algo no funciona. Algunos profesionales empiezan a cuestionar en privado la validez de lo que están produciendo. No por compasión, sino por rigor científico. Y aún así, cuestionar ya es peligroso. Para algunos médicos, la carga moral se vuelve insoportable. No pueden borrar lo visto, ni lo firmado, ni lo permitido. A medida que la derrota se vuelve imaginable, surge una nueva prioridad: borrar huellas. Quien confía en la impunidad, nunca piensa en el día después. El régimen empieza a perder el control. Las estructuras que parecían sólidas comienzan a desmoronarse. Cuando los campos comienzan a ser liberados, el mundo exterior se enfrenta a una realidad imposible de ignorar. No hacen falta explicaciones. La magnitud habla por sí sola. Las primeras informaciones generan incredulidad. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Quién permitió que la ciencia llegara tan lejos? Por primera vez, muchos médicos dejan de ser autoridades incuestionables y pasan a ser interrogados. La bata blanca ya no protege. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde empieza la del sistema? La comunidad internacional decide que no basta con ganar la guerra. Es necesario entender, juzgar y sentar precedentes. Lo que fue escrito para justificar ahora sirve para acusar. Cada documento se convierte en testigo. Detrás de estas puertas no solo se juzgará a personas. Se juzgará una idea, que el conocimiento puede existir sin ética. El mundo está a punto de enfrentarse a una verdad incómoda. Y de ese enfrentamiento nacerán reglas que intentarán impedir que algo así vuelva a ocurrir. En el año de 1945, la guerra termina en Europa. Pero el final del conflicto no trae alivio inmediato. Ahora comienza otro proceso: entender lo ocurrido. La justicia internacional se prepara para algo inédito. No solo se juzgarán crímenes de guerra. Se juzgará el uso de la ciencia como arma. Médicos, investigadores, funcionarios. Algunos se presentan como científicos obedientes. Otros como simples piezas de una maquinaria mayor. Las pruebas no son rumores ni testimonios aislados. Son informes firmados, autorizaciones oficiales, registros detallados. La misma burocracia que antes protegía, ahora acusa. Seguíamos órdenes. Era legal. Se hacía por el bien del Estado. Por primera vez, esas justificaciones son confrontadas en público. No es solo un juicio a personas. Es un juicio a una idea peligrosa, que el conocimiento puede desligarse de la ética. La ciencia, acostumbrada a ser autoridad, ahora debe rendir cuentas.
El mundo escucha con asombro y horror. Lo que parecía impensable se confirma, profesionales formados, respetados, participaron activamente en un sistema de abuso. Las voces que durante años fueron ignoradas ahora son escuchadas. No se recrean los hechos. Basta con el peso de las palabras para entender la magnitud. ¿Puede la obediencia justificar cualquier acción? La pregunta atraviesa no solo a los acusados, sino a toda la comunidad científica internacional. El tribunal entiende que no basta con castigar. Es necesario establecer principios claros para el futuro. De estos juicios surge un conjunto de principios éticos. No son simples recomendaciones. Son una advertencia al mundo. Por primera vez, se establece de forma explícita que la ciencia no puede existir sin respeto absoluto por la persona. Un límite que no debe volver a cruzarse. Algunos científicos sienten alivio. Otros incomodidad. El pasado obliga a replantear prácticas que antes se daban por sentadas. No todos los responsables fueron juzgados. Algunos escaparon. Otros nunca enfrentaron un tribunal. La justicia, aunque histórica, no fue total. El juicio termina, pero las preguntas permanecen. La ciencia ha sobrevivido, pero ya no es inocente. Las reglas están escritas. Pero escribirlas no garantiza que se respeten. La verdadera prueba llegará en el futuro. Tras los juicios, el mundo intenta seguir adelante. La guerra ha terminado, pero sus lecciones apenas comienzan a comprenderse. La ciencia continúa avanzando, ahora bajo una sombra que no puede ignorar. Muchos de quienes sobrevivieron el sistema nunca pudieron olvidar. Sus historias no siempre fueron escuchadas, pero su existencia obligó a que el mundo mirara de frente. Los principios surgidos tras los juicios se convierten en referencia global. Consentimiento, dignidad, responsabilidad. Palabras que ahora definen lo que la ciencia puede y no puede hacer. Cada nueva generación hereda no solo conocimiento, sino una advertencia. La formación médica ya no puede separarse de la ética. ¿Puede volver a ocurrir algo así? La pregunta incomoda, pero es necesaria. Porque el progreso sin reflexión siempre implica riesgo. Cuando las personas se convierten solo en números, la historia empieza a repetirse. La advertencia no pertenece al pasado. Pertenece al presente. Recordar no es un acto simbólico. Es un acto de prevención. El olvido es terreno fértil para que los errores regresen. La ciencia sigue estando ligada al poder. Por eso, necesita límites claros, vigilancia constante y voces críticas. Las decisiones éticas no las toman las instituciones abstractas. Las toman personas, una por una, cada día. La historia exige ser contada completa, incluso cuando incomoda. No para castigar eternamente, sino para comprender profundamente. El progreso es real. Los beneficios también. Nada garantiza que el progreso sea siempre moral. La línea entre investigación y abuso puede ser delgada. Por eso, debe trazarse con claridad una y otra vez. Esta no es solo una historia alemana. Es una historia humana. Una advertencia global sobre lo que ocurre cuando la ética se abandona. Las decisiones de ayer siguen hablando hoy. Ignorarlas no las hace desaparecer. El futuro de la ciencia depende de una sola pregunta. ¿Seremos capaces de recordar cuando el poder nos invite a olvidar? Porque la verdadera función de esta historia no es el horror. Es la advertencia. Recordar es una forma de proteger el futuro. Esto fue, los experimentos médicos nazis. Espero les haya gustado. Da un like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.